Nuevamente, bienvenidos a este fondo del BGCI sobre el Fondo Mundial de Jardines Botánicos. Mi nombre es Patricia Malcolm y soy directora de Servicios de Membresía y Conservación. Y junto con mi colega Charlotte, que es oficial de Servicios de Conservación, vamos a hablar primero de algunas cuestiones generales de BGCI, beneficios, etcétera, y después Charlotte va a hablar más a detalle del Fondo Mundial de Jardines Botánicos. Antes de comenzar, les pedimos que silencien sus micrófonos y si gustan pueden prender sus cámaras para poder verles y utilicen la función del chat para presentarse, darnos comentarios generales, algunas ideas generales y bueno, tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de la presentación de Charlotte. Y finalmente, una nota de conducta. Nosotras ofrecemos capacitaciones y talleres dedicados a proporcionar un evento libre de acoso, así que por favor hay que ser respetuosos al enviar preguntas y comentarios. Y bueno, sean todos bienvenidos. En caso de que este sea uno de sus primeros webinars que se unen con nosotros, quiero hablarles un poco de BGCI. Nuestra visión es un mundo en donde la diversidad vegetal sea valorada y segura, y lo logramos movilizando jardines botánicos e instituciones para proteger la diversidad. Somos una organización global y una organización basada en membresía. Actualmente tenemos 950 organizaciones miembros que nos acompañan también. Tenemos oficinas en distintas partes del mundo. Nuestra oficina principal es en Londres. También tenemos oficinas en Estados Unidos, en Kenia, en Singapur y en China. Y coordinamos diferentes redes de jardines botánicos como la red de jardines botánicos de Jardine de Centroamérica y también las redes de jardines botánicos europeos, africanos y del sudeste asiático, y algunos de nuestros colegas están presentes aquí. Además de la coordinación de redes, también tenemos una amplia gama de recursos. Tenemos un sitio web al que pueden acceder. Proporcionamos boletines a los cuales se pueden inscribir. Tenemos congresos y como miembros ustedes pueden obtener descuentos por asistir a ellos. También podrían intentar nuestros cursos en línea. Estos los pueden tener en los momentos que ustedes mejor les acomode y pueden leer noticias, publicar y tener acceso a nuestras bases de datos también. Tenemos un proceso de acreditación y bueno, también tenemos el Fondo Global de Jardines Botánicos, que es lo que estamos aquí para discutir. Esto da subvenciones a los jardines botánicos en todas partes del mundo. Este esquema comenzó en el 2019 y desde entonces hemos tenido más de 200 subvenciones a lo largo de de más de 50 países en el mundo. Lo que BGCI hace es obtener este financiamiento. Hacemos una convocatoria, este año salió alrededor de mayo y luego los jardines botánicos nos envían sus proyectos, los evaluamos y distribuimos los fondos. El webinar de hoy es para intercambiar ideas y también intercambiar algunos ejemplos de cómo pueden utilizar estos recursos de mejor forma. Este año ya está abierta la convocatoria de solicitudes. Tenemos diferentes subvenciones con algunas particularidades cada una. Tenemos una subvención para miembros en general que se centra en la conservación, las actividades de conservación planificada en los jardines. Son subvenciones de hasta $2,500 estadounidenses y pueden ayudar a mejorar una o más áreas de un jardín botánico. Se le da la preferencia a los jardines miembros en puntos
importantes de biodiversidad. También tenemos las subvenciones de ARPANET. Estas son subvenciones por hasta $5,000 y estas deben involucrar a un socio internacional o una asociación internacional entre dos instituciones botánicas y al menos una de ellas debe de estar acreditada como arboreto y el proyecto debe estar basado en una especie de árbol. Las subvenciones del arboreto de la Universidad de Minnesota van, llegan por hasta $1,000 y proporcionan recursos para cualquier cosa relacionada con un jardín botánico, desde la conservación hasta la educación y el mantenimiento. Y este año tenemos una nueva subvención, que es la Subvención Global de Conservación de Semilla, y esto es para crear nuevas colecciones de especies amenazadas y aumentar la capacidad de las semillas dentro de las organizaciones que estén aplicando. Pero también se busca duplicar el almacén de semillas en Corea, y estas se dan por hasta $4,000. La convocatoria de solicitudes de este año cierra el 27 de junio y además, y es relevante para el webinar de hoy, porque sé que muchos de ustedes podrían estar en la región del Caribe y Centroamérica, porque también aquí tenemos esta beca por hasta $4,500 orientada a apoyar una variedad de actividades en un jardín botánico, pero que sean enfocadas en esta región. Así que muchísimas gracias a todos los financiadores que nos dan estas oportunidades y a la vez nosotros les podemos compartir con ustedes estas oportunidades. Y bueno, voy a darle la palabra a mi colega Charlotte, que nos va a, pues, poner al tanto del proceso. Muchas gracias. Y bueno, voy a hablarles un poco del fondo de solicitud para la subvención del Fondo Global de Jardines Botánicos. Vamos a cubrir algunos consejos y sugerencias de cosas que hacer, cosas que evitar, y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Ok, bueno, continuemos. Al aplicar para una subvención, nosotros, bueno, otorgamos varias al año y son principalmente para impulsar la conservación de plantas, sobre todo en instituciones que son más pequeñas. Actualmente hay 5 subvenciones diferentes a las que pueden aplicar, que el periodo de solicitud va del 1 de mayo y cierra el 27 de junio, y se distribuyen únicamente a instituciones, así que no van directo a individuos. Pueden aplicar a tantas solicitudes, subvenciones como quieran dentro de su institución, pero deben de ser para diferentes proyectos. Sin embargo, recomendamos que no se presenten más de 2 solicitudes por instituto por año, y la razón es porque cuando hay varias solicitudes para la misma institución, para nosotros es difícil decidir qué proyectos son prioridades de la institución y se da la preferencia a los miembros del BGCI. La mayoría de subvenciones solo están abiertos a miembros y si unos no son, pueden agregar la cuota de la membresía a su presupuesto cuando envíen la solicitud para la subvención. Este es el proceso del ciclo de subvenciones. Como les mencionaba, ahora la convocatoria está abierta hasta el 27 de junio y los solicitantes recibirán información sobre el resultado de su solicitud a finales de agosto. Después requiere que firmen un acuerdo de subvención entre la institución y BGCI. Esto debe hacerse para octubre y después nos proporcionarán un formulario con los detalles bancarios de la institución. Así que como lo mencioné, se tiene que confirmar que la institución pueda
aceptar fondos en la cuenta bancaria y después el BGCI distribuye los fondos de subvención al final del año y los proyectos deberán ejecutarse durante un año, es decir, a lo largo del 2026. Y después, en enero del 2027, deben de completar un informe final que enviarán al BGCI. Las subvenciones para miembros y de reserva de plantas nativas León Levy son para ayudar a una institución a mejorar áreas vitales de su jardín botánico, según lo definido por la acreditación del jardín botánico. Aquí están las áreas a la izquierda, son 10 áreas en las que podrían mejorar. Aquí podrían incluir cosas como salvar especies de plantas amenazadas a la extinción a través de acciones de conservación. Puede ser también capacitar especialistas y comunidades locales en métodos de conservación, desarrollar las instalaciones para la conservación de plantas. Pueden hacer, por ejemplo, bancos de semillas, invernaderos, mejorar equipo de laboratorio. También pueden usar los fondos para un proyecto que promueva la sostenibilidad del ambiente, por ejemplo, el uso de la energía, el agua, recursos naturales, o, por ejemplo, un proyecto que mejore los estándares profesionales en jardines botánicos para obtener la acreditación del BGCI. Al aplicar a una subvención, estas son las secciones dentro del formulario a completar. En las de amarillo están ya escolarizadas y el resto no. Es importante escoger la, la subvención adecuada dependiendo de la actividad que estén realizando y la cantidad que necesiten. También es importante notar que estas solicitudes tienen que estar escritas en inglés porque esto es útil para que nosotros podamos evaluarlas y revisarlas. Les voy a dar un ejemplo de un proyecto y con qué se cubre en cada sección del formulario de solicitud. Este en particular fue un proyecto que buscaba convertir las especies Ipeastrum de Bolivia. Voy a explicar a detalle las 10 secciones del formulario. Hablaremos primero de los objetivos y las metas del proyecto. Aquí tenemos que dar un resumen general del objetivo, no del programa, sino del proyecto en sí. Un proyecto puede tener un solo objetivo o varios y debemos asegurarnos de que su solicitud incluya los nombres de todas las especies. Esto es muy importante para poder ver el estatus de conservación también. Así que si pudieran incluir si la especie está en la lista roja de la UICN y cuál es el estado en esta lista. Esto nos va a hacer a nosotros mucho más fácil entender por qué están optando por conservar esta planta en particular. Los objetivos tienen que ser objetivos SMART, específicos, tienen que ser medibles y esto es para asegurarse de que tengan una planeación efectiva. Por ejemplo, no quisiéramos ver que pongan, ok, queremos plantar semillas, sino que tienen que poner, ok, para hacerlo smart, tienen que poner, ok, recolectaremos X número de semillas de 3 poblaciones conocidas. Por ejemplo, pueden poner también, propagaremos 200 plantas de semillas y 200 plantas de esquejes, etcétera. Hay que hacerlo muy específico. Si ponen 150 de estos árboles van a estar en tal ocasión o estarán plantadas dentro de X jardín botánico. Esto básicamente nos ayuda a desarrollar cuáles son los objetivos. Ahora también hay que asegurarnos de que sean alcanzables dentro del plazo establecido. Recuerden, este proyecto tiene que iniciarse y finalizarse dentro del año calendario. Y es un proyecto que debe de estar alineado también con el objetivo de su institución. Así que siempre refiéranse a los criterios cuando estén escribiendo sus solicitudes. Y también pongan fechas realistas pero ambiciosas. Asegúrense de que haya un tiempo asociado a este periodo.
En cuanto a las actividades a pensar, hay que reflexionar qué es lo que hay que hacer para alcanzar cada uno de los objetivos que estamos registrando y asegurarse de que el presupuesto refleje esta, esta intención. En este ejemplo que ven en pantalla, en el objetivo pueden ver que este proyecto va orientado a contribuir al conocimiento de la distribución y el estado de conservación de los patrones lógicos y de la germinación de especies. Y es algo bueno, pero resume el proyecto y proporciona el nombre de la especie. Sin embargo, aquí pueden ver que el objetivo no es medible. Entonces, este ejemplo está parcialmente especificado el tiempo en el que lo van a hacer. Aquí pusieron que la actividad 5 van a recolectar las semillas entre septiembre y octubre, pero aquí lo arreglaron y después pusieron que van a organizar los viajes de recolección en septiembre y octubre y después realizar los cultivos de semilla de 50 semillas recolectadas de 3 poblaciones diferentes. Una de las razones por las que las aplicaciones suelen obtener un puntaje bajo normalmente es porque no es lo suficientemente realista, ni medible, ni relevante, ni todo lo demás que vimos. Por eso es importante proporcionar un plan detallado de actividades para que veamos cómo van a cumplir con los objetivos que mencionaron. Ahora, en cuanto a la evaluación, hay que pensar cómo vamos a determinar cada objetivo que se completa a nivel satisfactorio. Necesitarán proporcionar mediciones cuantitativas para esto. Entonces, tendrán que pensar y reflexionar cuál es un buen resultado, cómo se vería cada objetivo si se alcanza de forma exitosa. Por ejemplo, si están instalando paneles de interpretación, podrían realizar una encuesta para visitantes durante 2 semanas, por ejemplo, y después revisar los resultados. Y el objetivo tendría que decir, ok, queremos tener una tasa de satisfacción del 90%. Si su proyecto es plantar jardines botánicos, entonces hay que poner aquí los resultados que deben de incluirse en el informe final. Es bueno que al estar preparando la aplicación pensemos si tenemos cómo se vería el proyecto en caso de ser exitoso y cómo vamos a informar sobre esto. Aquí tenemos un ejemplo. Pueden ver dentro de la evaluación que se iban a recolectar 50 semillas y plantarlas en macetas para germinación, además de tener una referencia de colección de al menos 3 especímenes. Si se recolectan 50 semillas, no hay garantía de que todas van a germinar, por lo que habría una puntuación más alta si hubieran puesto que de las semillas recolectadas germinarán con éxito y plantado al menos 50 plántulas. Si están recolectando semillas para propagarlas, hay que pensar cuál es la tasa de éxito esperada de esta especie. Y después reflexionar con cuántas plantas pretenden producir o considerar el número de semillas que se han recolectado para asegurarse de que se pueda alcanzar este objetivo. Hay que pensar en cosas como la tasa de supervivencia de las plántulas para determinar el éxito del proyecto. Ahora, para la gestión de riesgos, hay que pensar en los obstáculos que podríamos, eh, a los que podríamos enfrentarlos y cómo los superarían. Si su objetivo es realizar trabajo de campo, pero para recolectar una especie, pero no pueden localizar una planta, ¿qué harían? Si están impartiendo una capacitación, pero se enferma el capacitador principal, ¿qué van a hacer? Muy a menudo la gente pone los números o los riesgos en sus aplicaciones, pero no ponen un plan de contingencia. Entonces, por eso sacan puntuaciones bajas en esta sección. Aquí lo que queremos al momento de evaluar las aplicaciones es ver que han pensado en los riesgos potenciales y que tienen alguna acción posible de mitigación para que el proyecto se entregue con éxito y a tiempo. Este es un buen ejemplo y lo que nos gustaría ver. Aquí describen cuál es el riesgo
Por ejemplo, en el caso de que una especie no esté produciendo semillas, ¿cómo lo van a mitigar? Si habrá polinización cruzada. Podrían mejorar ese riesgo diciendo que podrían intentar volver otra época del año para hacer las colecciones, por ejemplo. Ahora, hablemos de el presupuesto. Nos tienen que dar el presupuesto en dólares de Estados Unidos, tiene que reflejar las actividades claramente y para cada línea de presupuesto hay que especificar a qué actividad se refiere. Les daremos una plantilla de presupuesto en la solicitud, así que asegúrense de que puedan utilizar la plantilla. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve el presupuesto ya con la plantilla. Pueden ver aquí que es claro, que está en Estados Unidos, en dólares de Estados Unidos, que detalla cada línea de la actividad que se dio en la forma de solicitud. En caso de que tengan éxito con su solicitud, al final del año esperaríamos que nos den un informe del proyecto. Aquí describirían los resultados del proyecto, así que hay que pensar en los objetivos del proyecto y cómo se evaluaron los resultados. Aquí en las cuestiones que habría que contestar hay que ver cómo son los objetivos, describir los objetivos del proyecto. Aquí está el impacto, si tiene impacto en las especies, etcétera. Hay que pensar cuál es el desafío más grande. Pedimos que nos pongan imágenes y videos en este informe para documentar estas actividades y cómo van progresando en el proyecto. Y bueno, aquí les damos una plantilla para el presupuesto detallado. Aquí hay algunos ejemplos de títulos de proyectos que hemos apoyado en el pasado. Para los proyectos de subvención anteriores apoyados por Leon Levin incluyen cosas como instalación de paneles de interpretación, recuperación de plantas nativas para su conservación, recolección de semillas o plántulas, propagación de palmeras para plantación in situ, etcétera. Y bueno, estas son algunas cosas a recordar cuando estén haciendo su solicitud. Si están escribiendo informes, no solamente pongan los riesgos, sino que pongan cómo van a gestionar estos riesgos. Asegúrense de que el presupuesto refleje su propuesta y esté detallado, que mantenga las aplicaciones claras, concisas, que no necesariamente tienen que escribir mucho para que esto tenga más sentido. Simplemente hay que asegurarnos de que los objetivos sean inteligentes y que esto nos ayude con el resto de la solicitud también. Así que también incluyan cifras que respalden esta propuesta. Algunos puntos finales a recordar. Hay que grabar videos y fotos durante todo el proyecto, pues son necesarios para los informes, pero también les serán muy útiles a ustedes. Al final del proyecto y ya que hayan enviado su informe, vamos a utilizar estas imágenes para crear un resumen que podamos compartir con nuestras redes. No necesitamos detalles, recibos muy detallados. Cuando nos envíen el informe, no necesitamos los recibos. Asegúrense de que hayan revisado los criterios de cada subvención para ver que estén metiendo la solicitud relevante. Y si necesitan algunos cambios en los objetivos o ven algún retraso en la finalización del proyecto, contáctenos para
que podemos trabajar juntos para arreglar estos problemas. Y bueno, también asegúrense de incluir su número de subvención en todas las comunicaciones que tenga con nosotros posteriormente, porque esto va a facilitar mucho la comunicación y el seguimiento. Ok, muchas gracias. Voy a dejar de compartir y bueno, espero que puedan poner sus comentarios aquí si quieren y aquí podemos ver, asegúrense de que estos detalles puedan ser incluidos en el presupuesto y como les dije, esto es para miembros, pero si no son, pueden incluir el costo de esta solicitud en el presupuesto. Y bueno, tenemos más subvenciones disponibles para ustedes como miembros, pero si esta es la primera vez que están solicitando, no son miembros o no saben si su organización califica, sepan que los proyectos serán puntuados por una filosofía de calidad y precio, así que asegúrense de incluir el presupuesto de su membresía si no son miembros. Por supuesto, trataremos de apoyar a nuestros miembros primero, pero siempre hay oportunidades también para que podamos apoyar a otros proyectos, si son buenos, para dar oportunidades a otras organizaciones. Espero que esto explique bien cómo funcionan las subvenciones. Sé que algunos pueden estar menos interesados en financiar la membresía. Algunos financiadores podrían estar eh, menos o más interesados en financiar las membresías también, pero si tienen, bueno, algún problema, contáctenos y podemos platicar. Y bueno, hay fondos, el correo del Fondo Global está en el chat. Alguien aquí pregunta, ¿hay alguna página donde podamos buscar ejemplos? Sí, Charlotte le puso en el chat. Pueden revisar ejemplos de solicitudes o proyectos. Bueno, Charlotte puso aquí a partir del informe. Aquí la gente nos envía pues estas imágenes, videos, etcétera. Y como pueden ver, son proyectos muy, muy variados, desde la recolección de semillas, viajes y ya saben, compra de materiales para el jardín, que para el que no, pues tienen fondos de otras formas. A veces se han dado fondos, por ejemplo, para hacer verificaciones de una colección o etiquetado, paneles de interpretación, etcétera. Matías, creo que tenemos una pregunta. ¿El Fondo Mundial del Jardín Botánico apoya proyectos académicos como doctorado? Estamos menos inclinados hacia esos apoyos, pero si dices, por ejemplo, ¿podrías pagar por mi equipo de laboratorio para mi doctorado? Normalmente no se da porque normalmente estos proyectos no obtienen una evaluación muy alta. Entonces, las colegiaturas o las matrículas para doctorado no serían normalmente el tipo de cosas que tendemos a apoyar. Tratamos de apoyar el tipo de actividades básicas que realiza un jardín botánico que generalmente no puede ser financiada por otras fuentes. Y si quieren también pueden hacer estas preguntas en vivo para que no solo sea yo hablando. Pero alguien aquí en el chat pregunta, ¿es posible recibir retroalimentación de la solicitud antes de enviarla? Bueno, un poquito. Somos Charlotte y yo y estamos a cargo de membresía y otras cosas. Entonces, creo que no tendremos tiempo para hablar en detalle las propuestas antes de que las ingresen. Nosotros trabajamos con organizaciones alrededor del mundo y tenemos, sí, bueno, sí es una pregunta muy particular.
o para saber si son elegibles o no. Entonces, ese tipo de cosas sí las podemos hacer, pero no, sí no podríamos responder a solicitudes o dar como una guía más profunda de las solicitudes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si el Fondo Mundial apoye proyectos en universidades, pero que no son en jardines botánicos. Sí, bueno, hemos dado subvenciones a jardines no botánicos o, perdón, organizaciones como ONGs que trabajamos en la conservación de plantas y bueno, esto depende de qué proyecto y depende de qué, del año o sí, depende del año del fondo al que estén aplicando. Este año no lo estaremos promoviendo, pero en otros años hemos tenido subvenciones de consorcios globales que han otorgado fondos a grupos específicos de conservación in situ y ex situ. Y algunas de estas subvenciones fueron otorgadas a ONGs, por ejemplo. Entonces, esto depende del fondo al que apliquen. El- los miembros, las subvenciones para miembros y las de MLA son muy específicas para gestión de colecciones y jardines botánicos, etcétera. Horticultura con plantas medicinales. Pues tendremos que ver el proyecto. Es difícil dar una opinión. Lo que sugiero es que veas los otros proyectos para que tengas una idea de las cosas que se están subvencionando. La idea de un mecanismo de fondos es que sea lo más simple que se pueda, que no sea una gran carga para el personal del jardín botánico y que aprendan a través del proceso. Pueden revisar la solicitud. Charlotte ya les explicó cómo es, pero básicamente vean si es viable para las ideas que ustedes tienen. Sin conocer a la organización es difícil pues darles más asesoría, pero sí, en el pasado sí hemos dado fondos a universidades que trabajan con colecciones, entonces podría tener una pequeña parte de botánica que trabaja con esto, podría ser. Como lo mencioné antes, hay otro comentario de la membresía. Si tienen proyectos y idealmente si se hacen miembros y continúan con esta membresía eh, para continuar con el desarrollo de todos los materiales y esto apoyaría al BGCI. Hay recursos que ofrecemos de forma gratuita, las bases de datos que apoyamos, que serán mantenidas por BGCI para la comunidad. Y la membresía es el principal ingreso no restringido a BGCI. Así que lo que no queremos es ver demasiadas solicitudes para membresía y después que un año después ya, después de obtener los fondos y todo, entonces ya no sean miembros. Esto no nos gustaría porque también representa más, pues, una carga administrativa considerable y además lo que queremos es cultivar la relación a largo plazo. ¿Cuántas áreas pueden ser seleccionadas y cuántos objetivos? Como son proyectos de solo un año, si seleccionamos muchas áreas, es difícil para nosotros entender de qué se trata el proyecto. Normalmente se trata principalmente de conservación o principalmente de educación o principalmente de actividades hortícolas. Yo sugeriría 3 objetivos como máximo.
porque antes de esto tendríamos un mensaje muy grande y era difícil entender lo que la gente estaba haciendo. Así que el limitar estos objetivos hacía más fácil que leyéramos a través del proyecto. Así que lo dividimos en tres objetivos. No tienen que ser necesariamente tres, puede ser uno si su proyecto trata de hacer una sola cosa y eso está bien. A veces cuando son proyectos más simples y directos, estos tienen una puntuación muy buena porque tienen que ser entregados o completados dentro de un año. Así que tengan esto en consideración, por favor. Sí, yo iba a decir eso, que mientras más simple mientras más simple es mejor. A veces vemos pues algunas solicitudes que tienen muchísima información, muy complejas y también mucho de esto puede sonar bien, pero si no creemos que es algo alcanzable, pues entonces la puntuación no va a ser muy alta. Entonces, si ustedes creen que aquí ponemos tres objetivos como máximo, pero si ustedes creen que uno cumple el objetivo de su proyecto, eso está bien. Ahora, en cuanto al idioma, yo no soy hablante nativa de inglés, entonces la razón por la que les pedimos que lo hagan en inglés es porque puede que yo hable español, pero no soy la única persona que califique o revise las solicitudes. Así que para asegurarnos de que no tenemos que utilizar Google Translate o similares y somos conscientes de que puede que el inglés no sea su idioma nativo. Entonces no se preocupen si no es perfecto, entendemos. Y no estamos buscando por aplicaciones escritas con gramática perfecta. No se preocupen por esto. Pero es muy bueno ver a varios de ustedes de diferentes países. Creo que esto es un gran fondo. Tenemos personas, un gran grupo, porque tenemos personas de Argentina, Chile, Laos, Filipinas, Botswana, Brasil, España, por supuesto. Es genial esto. Y bueno, tenemos algunos 15 minutitos, pero si alguien quiere compartir su experiencia de que les funcionó, que no, gracias, Tani, veo que estás en Bermudas. Bueno, si alguien de aquí ha postulado antes, les han dado la subvención, etcétera, y quiere compartir su experiencia, o bueno, si ya quieren finalizar. Tani, simplemente abre tu micrófono. Buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se encuentren ubicados. Yo solo quería enviarles un saludo desde Bermudas a ti, Patri, y a Charlotte. Gracias por esta sesión y la posibilidad de dar estas subvenciones. Para nosotros son extremadamente útiles. Estamos creando, están creando expectación en nuestra zona boscosa con solo la oportunidad de apoyar a jardines botánicos que buscan restablecerse. Y es para nuestro caso esto es instrumental y nos ayuda a avanzar las cosas, crear energía y estimular la comunidad. Sí, esperamos, eh, bueno, estamos tomando nota de los comentarios y recomendaciones que nos han hecho para el proceso de solicitud y el proceso posterior a la solicitud. Estamos tomando nota sobre lo que quieren ver en cuanto a las presentaciones y los aspectos del reporte. Y bueno, que sepan que estas presentaciones las estamos compartiendo con otros individuos también. Sabemos que vamos a necesitar ayuda para redactar las subvenciones y estos son recursos extremadamente importantes que podemos usar como documentos
de preferencia y recursos en línea para poder colaborar y descubrir el tipo de cosas que están buscando. Y bueno, básicamente entonces quería decir gracias y un gran saludo a todos. Gracias, Dani. Es bueno ver a las personas. Dani, a ti te conozco en persona, pero es muy lindo ver a la gente porque a veces hay personas a las que solo he podido conocer por correo electrónico. Estamos tratando muy duro de obtener fondos para ustedes. Y bueno, solo para decirles, si se postulan, no obtienen la subvención un año, no se desanimen. Puede que ese año lo hayan obtenido la subvención, otro año para nada. Sigan aprendiendo e identificando cuáles son las cosas principales que necesitan en su jardín botánico. Trataremos de compartir en la medida que sea posible. Y bueno, regreso contigo en un momento. Tenemos una pregunta de Guillermo sobre, dice, si podemos utilizar el traductor de Google. Sí, creo que las traducciones automáticas se están mejorando mucho, tal vez ni cuenta nos demos. Así que si nos quieren decir, esto fue traducido con Google para que sepamos, solo pongan una nota. Adelante, Matías. Matías, ¿tienes la mano levantada? Hola, ¿me escuchan? Hola y muchas gracias, Charlotte, Patricia, por este webinar muy interesante. Yo solo quería compartir mi experiencia como aplicante de este fondo, Chauco Natura de la isla Canarias, del área de Lanzarote. Apliqué, postulé para una necesidad muy básica que teníamos, que eran depósitos de agua. Me alegro verlos en la diapositiva y ahora podemos conservar esta colección porque estamos basados en el desierto. Nuestras plantas tuvieron escasez de agua durante 9 meses, así que pudimos mantener la colección en mejores condiciones y también pudimos plantar entre 45 y 50 árboles nativos de las Islas Canarias y antes no lo pudimos hacer por la falta de agua. Este es un ejemplo de una aplicación exitosa. Y luego también quería mencionar que también solicité, no sé si el año pasado o antepasado, pero apliqué para fondos para contratar a un consultor externo para ayudar con un plan estratégico y el proceso de acreditación como jardín botánico. Y aquí fallamos porque no sabemos que este tipo de servicio no está en los objetivos del fondo de BGCI, de los esquemas de fondo de BGCI. Entonces, para nosotros esta fue una actividad de aprendizaje. Sí, yo recuerdo esa solicitud. Creo que con esta en particular, y bueno, no vamos a irnos mucho a detalle, pero en el pasado hemos financiado, y nuevamente lo digo, cambia con año. Puede que a veces haya proyectos muy buenos y puede que el tuyo puede que haya sido bueno también, pero cuando estás compitiendo a nivel global es difícil. Creo que lo principal con este en particular es que si estás buscando fondos para ayudarte con tu documentación estratégica, que es una de las razones por las que el fondo existe. Y de hecho, el año pasado tuvimos, ambos fueron para traer a una persona externa en lugar del personal de jardín.
o apoyando con talleres o para que el personal del jardín pudiera ayudar. Creo que esto es algo es principal. No es que el fondo apoye ese tipo de trabajo, sino que quizás es más importante asegurarte que cuando estás hablando de la relación calidad-precio, tal vez a veces contratar a alguien externo para hacer el trabajo y es lo único que va a hacer, es difícil compararlo con otras organizaciones. Este fue un ejemplo muy concreto y bueno, yo dirijo el proceso de acreditación, pero si están buscando, busquen que recurrir a una, busquen tal vez crear talleres o que haya personal del jardín que se pueda beneficiar en lugar de contratar a alguien externo. Sí, y todo esto se trata de la acreditación y la documentación estratégica, porque queremos ver al personal del jardín como dueños del proceso de la política, porque al final del día, si traemos a un consultor externo y después se van, pues realmente hay que considerar que es el personal quien se queda en el jardín. Y bueno, nos desviamos a acreditación, pero bueno, espero que este ayude a otros también. De hecho, tenemos para esto otras capacitaciones. Espero que esto se pueda replicar en otras partes del mundo. ¿Hay alguna pregunta adicional o algo más que alguien quiera compartir? Bueno, pues salvo que haya otra pregunta, vamos a finalizar la llamada 5 minutos antes para que hagan otra cosa que quieran hacer. Como lo dije, tenemos una nueva subvención este año. Tenemos una nueva subvención disponible este año para la conservación de semillas, así que revisen los criterios. Hay grandes oportunidades y bueno, esperamos muy emocionados revisar sus proyectos. Y bueno, muchísimas gracias por su apoyo, por venir y por unirse a este webinar. Vamos a compartir esta grabación con todos ustedes y hay otros webinars planeados en la región, pero sobre todo algunos de educación que se avecinan. Así que suscríbanse al newsletter y bueno, me dio mucho gusto tenerlos aquí.